Muy buenas tardes. Hoy en nuestra actividad de la gestión financiera en la educación nos corresponde hablar sobre la financiación de la educación. Este es un tema muy difícil de manejar, pues en la educación es difícil buscar cómo elementos de trabajo, de recursos, la consecución de recursos en una institución educativa es de difícil trabajo, de difícil consecución, porque a veces los recursos públicos, los recursos privados, las actividades que hace los administrativos de una institución educativa, pues nos conllevan a tener pues falencias en las diferentes instituciones, y a nivel superior pues es más complicado. La financiación de la educación superior es un tema pues más complejo, con pues hay muchas múltiples fuentes de financiación para hacer posible el acceso a la educación superior. Entre estas fuentes de financiación para la educación superior tenemos el financiamiento público, ¿sí? Que son los aportes del gobierno, tanto a nivel nacional como regional, eh, que destinan gran parte de sus recursos o de su presupuesto para financiar las instituciones de educación superior, tanto a nivel privado como a nivel público, y en algunos casos ofrecen becas, créditos para estudiantes de instituciones privadas y muchas cosas que utiliza el gobierno, el gobierno nacional. El gobierno, pues de sus impuestos, de las transferencias que hace, utiliza para la educación superior pues varios recursos, pues no muchos, pero sí utiliza gran cantidad de recursos para fomentar la educación pública. Un poco se le dificulta para la educación privada, pero hacen inversiones a nivel de la educación. También por la venta de recursos, por la venta de impuestos. Cambio también en el sector privado, pues es un poquito como más descomplicado. Miramos que un estudiante puede pagar su matrícula financiada. Puede ser con un crédito educativo, de una donación de una empresa o de algo que las instituciones privadas lo pueden lograr, eh, por una fundación, una empresa, y estas se utilizan para financiar las diferentes becas que ofrecen las instituciones privadas para la investigación y la construcción de instalaciones para su beneficio, se puede decir su beneficio privado que tiene. En los fondos propios, las universidades manejan muchos fondos propios, eh, que generan ingresos para la investigación, para la consultoría, para patentes de pronto que crean de alguna de las carreras que brinda. También tenemos otra forma del financiamiento del sector educativo, es como el financiamiento mixto, donde hay aportes del gobierno nacional y de entidades privadas, como las becas. Que las becas son ayudas económicas para que no requieren reembolso y pueden ser otorgadas, se otorgan por el gobierno, por las instituciones privadas o fundaciones, y que ayudan en beneficio de que los estudiantes puedan sobresalir en su nivel intelectual. Cuando un estudiante recibe una beca, recibe como o puede recibir también un crédito educativo que permite a los estudiantes financiar las carreras, las diferentes carreras, a cambio de un compromiso de pago futuro.
como lo hacen en Colombia con el ICETEX. O también el estudiante puede pagar su universidad con trabajo en la misma universidad, un medio tiempo o haciendo en algunas actividades de las instituciones educativas. En este financiamiento influyen varios aspectos, como dependiendo del país. Los sistemas de financiamiento varían entre los diferentes países. En Latinoamérica se observa que hay mucha variedad en este aspecto de la financiación de la educación, tanto privada como pública, porque cada país maneja unas condiciones con sus ministerios de educación o con sus filiales de cómo manejar las instituciones. Lo mismo las universidades, si son públicas, si son privadas, pues también tienen su diferente manejo de financiación para ofrecer sus productos al estudiantado. Los programas de pregrado, posgrado y doctorado pueden ser diferentes formas de financiamiento. Hay universidades que de pronto ofrecen los pregrados, otras que ofrecen sus posgrados, y ya sus doctorados pues ya tiene que ser una universidad con mucho prestigio, con mucho conocimiento porque el doctorado es un poquito como por la cantidad, por el tiempo requerido, necesita mucha credibilidad para que se animen los estudiantes, o de pronto las facilidades para desarrollar ese doctorado. También vemos ahí que debemos analizar la situación económica del estudiante, que hay unos que dependen del ingreso familiar, hay gente que está acomodado, puede darle a sus hijos la facilidad de ingresar a una universidad fácil, o de pronto hay personas que no tienen la facilidad para ingresar a la educación superior. Vemos que en Latinoamérica hay una compleja diversidad de situaciones que se presentan en la educación. A veces hay unos países que están un poquito más desarrollados a nivel educativo, hay otros que están en crecimiento, hay otros que tienen muchas limitaciones que no invierten a la educación. Pero vemos que hay una demanda creciente que se está viendo en la educación, y esta demanda pues impulsa a que se motive a la clase media, a la clase baja, para buscar la globalización de la educación. A veces no hay como respuesta, como que las universidades no están en esa expectativa porque ven que hay la desigualdad social. Pues se refleja en la educación mucho, con estudiantes de bajos recursos pues no tienen tienen muchas barreras para enfrentar este proceso. Muchas instituciones, especialmente las privadas, dependen en gran medida de los ingresos que reciben por la matrícula, lo que limita el acceso y la calidad de la educación de muchos estudiantes. En el financiamiento vemos que es público, privado y el mixto. Y vemos que hay muchas tendencias en la actualidad para la extensión de la educación. Por ejemplo, la expansión de la educación superior privada, la creciente demanda, las limitaciones que tiene el sector público, que hay mayor participación del sector privado, que hay muchos desafíos que tiene la educación superior. La educación superior en Latinoamérica afronta una cantidad de desafíos en su financiamiento, pero a la vez también presenta pues grandes oportunidades para mejorar la calidad y la equidad entre todos. La educación a nivel latinoamericano busca o ha buscado garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones, encontrando mecanismos de financiación sostenibles que le permiten a instituciones ofrecer una educación de calidad. También vemos que
la educación superior se ha ampliado un poquito, el acceso ha sido más amplio y se requiere de diseñar muchas políticas públicas que nos promuevan reducir esas barreras para que los estudiantes de ingresos bajos puedan ingresar. Otra de las debilidades o de las fortalezas es fortalecer la evaluación entre la educación superior y el mercado laboral. Hay muchas universidades que ofrecen sus carreras, pero no hay mercado laboral. Entonces es necesario que la educación superior responda a las demandas del mercado laboral y genere profesiones o profesionales altamente calificados. Entre esas oportunidades que encontramos podemos buscar nuevas fuentes de financiación, buscar la inversión social, el crowdfunding, los fondos de impacto. También podemos fomentar la investigación y la innovación en las universidades, que generan nuevos conocimientos y tecnologías que impulsan el desarrollo económico y social. También debemos fortalecer la cooperación internacional. La cooperación internacional facilita el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de financiamiento y gestión de la educación. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado juega un papel importante en el financiamiento de esta educación, especialmente en las instituciones públicas. El presupuesto nacional casi siempre es destinado para salarios de los docentes, para infraestructura, para investigación y becas, pues es como poco asequible porque no alcanza los recursos de la nación. El financiamiento público también da como el acceso a la educación superior para un mayor número de estudiantes. Vemos que en la actualidad en varios países hay apoyo de las instituciones públicas y permite que haya una calidad y una oferta hacia esas necesidades sociales de sus países y productivas del país también, ¿no? A pesar de la importancia, el financiamiento público suele ser pues un poquito limitado y sujeto a la banca mundial. A veces no tenemos como los recursos y dependiendo el manejo internacional, pues esto afecta a la educación también de nuestros países. ¿Cómo es el financiamiento privado? Pues en el financiamiento privado provienen o tienen diferentes fuentes como las matrículas, como donaciones, entre otros servicios que nos ofrecen las universidades privadas. El financiamiento privado nos genera a veces desigualdades de acceso a la educación porque los que no tenemos o los que no tienen ingresos, pues bastantes ingresos, pues no podemos acceder a una educación privada porque se necesitan bastantes recursos y ese es el limitante de las universidades privadas. En la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, el financiamiento público y privado se complementa. Las instituciones públicas suelen ofrecer mayor acceso, mientras que las privadas brindan una mayor diversidad de programas y una mayor flexibilidad en la gestión. Factores que influyen en ambos casos. Vemos que los fondos de financiamiento pues nos están creando programas para acceder a la educación, como por ejemplo en Perú, Pronavec, que son unas becas que ofrece el Estado para acceder a pregrados, a posgrados y así como a estudiar en el extranjero. Lo mismo que el ICETEX en Colombia
es una entidad pública que ofrece créditos educativos y becas y subsidios para estudiantes colombianos, pues aparentemente que a un bajo interés, pero en una carrera larga casi siempre ha habido dificultades con el ICETEX por el pago de esos créditos, porque los hacen a corto, a mediano y a largo plazo. O el FONBEC, que es en Chile, que también ofrece becas y créditos educativos para estudiantes de pregrado y posgrado, que tengan énfasis en el desarrollo del país. Entonces vemos que hay muchas entidades a nivel latinoamericano que nos ofrecen pues facilidades para estudiar, pero se necesita todavía más financiación de la educación, tanto pública como, sobre todo la pública. La privada pues tiene un poquito de más de qué, de desarrollo, porque pues se tiene que pagar. En cambio en la pública pues casi siempre es ayudando al estudiante más necesitado y pues no hay la facilidad de las personas para acceder a alguna, aunque ya ahorita a nivel mundial, a nivel regional, los estudiantes están buscando salir, ejercer, promover eh, nuevas, promover o acceder a la educación pública y a la educación privada, porque ellos quieren ser el soporte del mundo, porque ya los jóvenes quieren es estudiar, ya hay la facilidad de la educación virtual, de la educación, de la expansión mundial educativa. Gracias.